El Ancasti Podcast. La falacia del helicóptero. Creo que se ha puesto de moda ahora esto Sí, del club del el helicóptero. club del helicóptero. El presidente Milei, en una entrevista reciente, habló de esto, diciendo que bueno, que va a tener que esperar el club del helicóptero, como que hay una conspiración para derrocarlo. Se habla del club del helicóptero por el helicóptero en el que se fue Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, esa foto icónica, cuando sale del techo de la Casa Rosada y deja el gobierno. Entonces, bueno, está muy intensas las redes mediáticas del señor presidente libertaria con esta idea del club del helicóptero que estaría ahí operando o preparándose, conspirando contra el presidente Milei, que no lleva 3 meses todavía, parece que lleva bastante más, sí, pero no llega a los 3 meses todavía de gestión. Y se me ocurrió analizar esto, porque en los medios han hecho varios análisis sobre el funcionamiento de este club del helicóptero, donde convergerían el peronismo, sectores de la izquierda, para derrocar gobiernos que no son peronistas. Este es el hilo argumentativo. Y bueno, hagamos un breve repaso. Bueno. ¿Le parece? Sí, sí. Bueno. El precedente, digamos, de este club del helicóptero es un club, afortunadamente ya desaparecido, por lo menos, eso creemos, que fue el club del bombardero. En el año 55, hizo su debut con el bombardeo a Plaza de Mayo y el posterior derrocamiento meses después del general Juan Domingo Perón. Año 55, advenimiento de la Revolución Libertadora, asumió primero Leonardo y luego Aramburu, que toma una medida determinante que fue la proscripción del peronismo. 18 años. A partir de ahí, 18 años. Proscripción del peronismo. El peronismo, como tal, no podía participar de la política. O sea, tenemos acá un sector, que es este club del bombardero, que pergeña un sistema donde estaba excluida la representación institucional de la mitad del país, que quería votarlo a Perón. Yo, por supuesto, no quiero avanzar en toda esta historia naif del peronismo, también el peronismo tendrá sus lunares, pero digamos, ahí empieza el raconto de esta gente que habla del club del helicóptero, omitiendo, por supuesto, el club del bombardero como antecedente. Convoca elecciones, Revolución Libertadora. ¿Quién gana? Don Arturo Frondizi, año 58. En un acuerdo que él o su entorno cierran con Perón y el peronismo. Y empieza a gobernar Frondizi. Según esta secuencia que hace esta gente cercana a Milei, que habla del club del helicóptero, a Frondizi lo voteó, fue una víctima de este club del helicóptero. Pero resulta ser que Frondizi gobernó, tuvo muchos conflictos en su gobierno, porque es un giro a la política petrolera, sobre todo, que había totalmente contraria a la que él postulaba mientras el peronismo estaba en el poder. Reconoció la revolución cubana, incluso se entrevistó en secreto con el Che Guevara, instrumentó el plan Coninten, que era un plan represivo, muchos presos políticos. Bueno, nada fue tan determinante para la caída del doctor Arturo Frondizi como las elecciones de 1962, donde ganan sectores vinculados al peronismo, sectores peronistas, en elecciones provinciales. Fundamentalmente, la elección que gana Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que los militares lo obligan a Frondizi a desconocer los resultados de esa elección. Y después lo voltean, los militares lo voltean. Y asume su vicepresidente José María Guido, quien posteriormente llama a elecciones. Nuevamente con el peronismo proscripto, ¿quién gana esas elecciones en el año 1963? Don Arturo Humberto Ilia,
que fue un gran presidente, un hombre de que siempre se destaca su honestidad y tuvo muchas medidas muy progresistas, muy importantes. Pero tenía un defecto de origen. En esa elección, Iria obtiene el 24%. Y el peronismo había llamado a votar en blanco y obtuvo el 20%. O sea, era un gobierno ilegítimo. Ilegítimo. ¿Por qué? Porque el peronismo no podía participar de la vida política del país. O eso querían esta gente del Club del Bombardero. Sigamos. Esta debilidad política de Iria termina en el golpe militar del año 66, donde asume la Revolución Argentina el general Juan Carlos Onganía, que mantiene proscrito el peronismo, desarrolla su gestión con algunos, digamos, enajenaciones ideológicas. Estamos hablando de la década del 60, imagínese usted la revolución sexual, el movimiento hippie, y acá estaba presidiendo un cursillista que mandaba allanar los hoteles de alojamiento. Así vivía la Argentina. Durante el gobierno de Onganía ocurrió, por ejemplo, el Cordobazo. Claro. Hay una gran movilización de orden ideológico y político en la sociedad argentina. Lo sucede a Onganía el general Lanusse. Hay ahí un interregno y bueno, termina el general Lanusse, que es un gorila muy inteligente, yo creo que el más inteligente de todo, que digamos, prefigura aquella frase, ¿se acuerda que dijo el señor Berni, el ministro de Seguridad de Progreso, el que trajo al borracho que se lo lleve? Bueno, ¿qué decir de la noche? Bueno, esto que está pasando, este problema que no podemos resolver en Argentina, es porque lo tenemos proscrito el peronismo. Por lo tanto, inicia un proceso para abrir la escena política y permitir la participación del peronismo en elecciones, con alguna maniobra para impedir que Perón fuera el candidato. Usted sabe que es muy interesante, que son datos que no los tiene en cuenta esta gente que habla del Club del Helicóptero, porque, por ejemplo, en la elección del año 73, fue la primera vez que se instrumentó el balotaje en la Argentina. ¿Usted sabía eso? No. Bueno, se instrumenta el balotaje, ¿por qué? Porque ¿cuál era el plan de Lanusse? Va a ganar el peronismo. Pero tenemos que hacer lo siguiente, hacemos balotaje para que el peronismo gane, pero no alcance los resultados suficientes para ganar en segunda vuelta, y después en segunda vuelta juntamos todo el antiperonismo y lo derrotamos en el balotaje. No sé si lo hace acordar a algo esto. Sí. Cualquier parecido con la última elección. Pero esto no es Club del Helicóptero, ¿no? Bueno, desafortunadamente para Lanusse y esta gente, el peronismo ganó ampliamente con la candidatura de Cámpora y Solano Lima, y después viene, renuncia a toda la línea sucesoria, se hace nuevas elecciones, gana Perón, La fórmula Perón e Isabel Perón. Y ocurre una gran tragedia del país, que es la muerte del general Perón, que era, digamos, la última reserva de legitimidad que había para contener la oleada de violencia política que estaba castigando al país. No sé si Perón hubiera tenido éxito en eso, pero tuvo el tino de morirse antes de que todo se desmadrara. Pero digamos, con su muerte se desmadra la violencia política y llegamos a otro club que tampoco, del que tampoco habla esta gente del Club del Helicóptero, que es el Club de la Picana, el Club del Falcón Verde y la Picana. Tenebroso, año 76, la voltean a Isabel Perón. Dictadura militar. En el vacío de poder que se genera después, se filtra la dictadura militar y asume el Club de la Picana, del que nadie habla, pero en este último 2 años tenemos, por ejemplo, gente que lo reivindica. Por ejemplo, la vicepresidenta Victoria Villarroel. Por ejemplo, el propio Milei, que habló desconociendo los 30.000 desaparecidos. Club de la Picana.
vuelve la democracia, gana el doctor Alfonsín, incorporan la gente esta que habla de las conspiraciones contra Milei, en el Club del Helicóptero, la entrega del poder adelantado del doctor Raúl Alfonsín a Carlos Menem. No tiene nada que ver. ¿Cuántos meses antes? 6 meses antes. 6 meses antes. Ya había ganado Carlos Menem la elección presidencial. Le gana la fórmula Menem-Duhalde a la fórmula Angelo-Casella, que era la fórmula del radicalismo. Alfonsín no podía ir a la reelección, había una fuerte crisis económica, hiperinflación desbocada, y se pacta la entrega adelantada del poder por una razón muy sencilla, que no tiene nada que ver con el helicóptero. Alfonsín iba a tener que gobernar esos 6 meses muy desempoderado en una situación económica crítica. Por supuesto se habla de este golpe que le dio el mercado, bueno, pero no hay club del helicóptero ahí. Se produjo un traspaso de mando adelantado, acordado entre dos estadistas, para que la situación del país no se agravara, para que el nuevo poder asumiera lo más inmediatamente posible y empezar a hacer las reformas y llevar adelante su programa. La convertibilidad alumbró recién 2 años después. 2 años después, con Domingo Cavallo. Domingo Cavallo no es club del helicóptero. ¿No? Domingo Cavallo. Carlos Menem. Llegamos a 2001. Que es la foto icónica. La renuncia de Fernando de la Rúa en las luctuosas jornadas del 20 y el 21 de diciembre. Él declara el estado de sitio, un gran estallido social, saqueos, sobre todo en el área metropolitana, pero en diferentes puntos del país, una treintena de muertos, y renuncia de la Rúa. Ahí nace, digamos, la designación de estas conspiraciones para voltear gente, el Club del Helicóptero. Omiten, en el análisis de la caída de la Rúa, algunos episodios que son interesantes para ver cómo funciona este Club del Helicóptero, porque acá parece que a usted y yo formamos el Club del Helicóptero, se nos ocurre voltear un presidente y lo volteamos. No funciona así. ¿Se acuerda de la Banelco? Sí. Bueno. La Banelco era las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral. Un hecho gravísimo. Que lo denunciaron, por supuesto, salió en medios caracterizadamente de izquierda. No sé si usted sabe que el diario La Nación es un diario de izquierda. Y ahí salió, se montó el escándalo, empezó el complot en contra de Fernando de la Rúa cuando se denuncia las coimas en el Senado por la Banelco. Gran escándalo. Renuncia el vicepresidente Chacho Álvarez. Carlos Chacho Álvarez del Frepaso. Y se produce una gran crisis en el radicalismo que ya estaba bastante incómodo con el radicalismo. El radicalismo estaba bastante incómodo con la gestión de la Rúa, por la orientación ideológica de la gestión de la Rúa, que no atinaba cómo administrar la salida de la convertibilidad, y esa crisis termina de estallar con la incorporación de Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. El señor Cavallo, que es el inventor del corralito. Y ahí empieza a madurar y a acelerarse la caída de Fernando de la Rúa. ¿Cuál es el club del helicóptero ahí? No sé. La cuestión es que hubo un gran estallido social y yo recomiendo enfáticamente leer el libro, el único y último libro de también un caracterizado representante de la izquierda, un hombre que adherente de Fidel Castro, de Che Guevara, de Maduro, que se llama Carlos Pañi, que es muy de izquierda, ¿no? Un hombre muy de izquierda, muy cercano al peronismo, escribió El Nudo, y ahí está narrada toda esta peripecia de la caída de Fernando de la Rúa. Y se consigna la participación
no en la caída de Fernando de la Rúa, sino en todo el proceso político para desplazarlo y establecer un gobierno de diferente orientación ideológica del doctor Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde son los dos dirigentes políticos, dirigentes del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, que tienen un rol principal en todos aquellos asiagos días, que terminan, por supuesto, con la asunción de Eduardo Duhalde como presidente interino. Esta es la historia del helicóptero. ¿Quién sigue como víctima que se salvó del helicóptero, según dice? Mauricio Macri, electo en el año 2015. Lo quisieron voltear, dice, pero no pudieron. Resistió Macri. Bueno, cabe recordar algunas cosas de la presidencia de Macri. Por ejemplo, el único presidente desde la reforma del año 1994, que concentró el control político de la Casa Rosada, de la presidencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta y la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. No solo eso, se firmó durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri el pacto fiscal después del cual se aprobó la reforma previsional, polémica, en las sesiones y en la jornada de las 3 toneladas de piedra que tanto le gusta hablar a esta gente del Club del Helicóptero. Se aprobó la reforma previsional después de un pacto fiscal cerrado con los gobernadores, entre ellos la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y la votaron a 2 manos. Tenía un bloque disciplinadísimo, Macri, de los radicales y de la coalición cívica, pese a que la fórmula había sido puramente pro. Era él y Gabriel Michetti. Y con todo eso, no puede acomodar. Recordemos, Sí. presidencia, capital federal, provincia de Buenos Aires, sólida disciplina parlamentaria de su bloque, aunque no tenía mayoría, consenso de los gobernadores, no estaban los gobernadores peleados con él. Tenía todo eso, y sin embargo termina perdiendo las elecciones en 2019 ante la fórmula, la doble Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, en alianza con Sergio Tomás Massa. Pierde las elecciones, pese a tener todas esas herramientas. Por supuesto se salvó del Club del Helicóptero, no lo pudo voltear antes. Es interesante en la gestión de Mauricio Macri, vamos a reconocer algunos detalles. Por ejemplo, que la doctora Cristina Fernández de Kirchner no le reconocía legitimidad a su triunfo. Por tanto, no le entregó, decía que era el triunfo de Macri había sido fruto de una gigantesca estafa del que participaban los medios de comunicación. Entonces el pueblo argentino había sido engañado y por eso Macri había ganado a Daniel Scioli. Está bien. Pero después se configuró un escenario político muy favorable para que Macri construyera y se afianzara. Es más, el país se pintó de amarillo. Totalmente. Acuérdense. ¿Sí? Y aparte tenía la anuencia, tenía consenso institucional. No es que no había oposición. No había una oposición salvaje ni que se oponía a lo que quería hacer. Por el contrario, se acordaba, se firmó este pacto fiscal. Se empezó, ya hemos hablado en la columna anterior, cómo se empezó a devolver 15% de los recursos coparticipables, cómo se acomodó el tema del conurbano bonaerense, del fondo del conurbano bonaerense, el tema del fondo sojero, que lo derogó por decreto y la Corte funcionó, iba a fallar por la restitución del fondo sojero, se coparticipaba el 30% de las retenciones a las provincias. Acuerdo político. Y Macri terminó su mandato y no hubo ningún club del helicóptero. Por más que alguien haya querido que se vaya antes, o que haya querido conspirar, o que lo haya querido voltear,
el ecosistema político no daba para eso, no daba para eso. Y Macri terminó su mandato y perdió las elecciones legítimamente. No perdió las elecciones porque el club del helicóptero, no, perdió las elecciones porque no utilizó las herramientas políticas para construir el poder que necesitaba. ¿En qué se traduce eso? Acuérdese, el desprecio al que lo sometía la Unión Cívica Radical, que todavía se entiende, a la propia coalición cívica, que no tenían participación en el circuito de decisiones, pese a lo que reclamaban, un papel bastante humillante que toleró el radicalismo. Y sin embargo, va el primer presidente que no consigue la reelección, Mauricio Macri. Así que esto del club del helicóptero es bastante relativo, ¿no? Llegamos a Milei, un presidente que llega con un discurso antipolítico contra la casta, con mucha penetración en la sociedad. Eso no se puede negar. Hay una sociedad dispuesta, digamos, permeable a ese discurso, a recibirlo, muy enojada, muy decepcionada contra la clase política, con razón, y Milei aprovecha eso, ese vacío, ese desprestigio, y gana. En un proceso que ya lo hemos analizado suficientemente, él gana en primaria, las primarias las gana con el 30%, primera vuelta se mantiene congelado en el 30%, gana Sergio Massa con el 36%, y después pasa esto que soñaba el general Lanusse en el 73, se juntan todos los contrarios a Massa y ganan, perfecto, esto lo permite el sistema, y llega a 56%. ¿Qué hace Milei? Asume de espaldas al Congreso e inicia una escalada, o sea, persiste en su política de agresión permanente hacia el Congreso, ahora los ha incluido a los gobernadores, a la política en general, todo el que no comparte con él, atención, no es que no comparte, no es que es demasiado enfático en su crítica. Quien no comparte su programa es un inmoral. Es un inmoral, esto dice Milei. El que no se siente y no se somete a lo que digo es un inmoral. Manda la ley ómnibus, o sea, saca el DNU descomunal, está suspendido en varios de sus puntos judicialmente, ahora se va a empezar a debatir, me parece, en el Congreso. Manda la ley ómnibus, intensas negociaciones a lo largo de un mes, intenso debate, se la aprueba en general, 144 votos fueron a la Cámara de Diputados, sí. 144 votos de un presidente que tiene 38 su bloque. 144 es una base importante. Y sin embargo, se frustra, se cae en el tratamiento en particular. Y quienes no se allanaron a la voluntad presidencial pasaron a ser inmediatamente traidores e inmorales, más que traidores, inmorales. Entre ellos los gobernadores, que no se cansa, digamos, Milei, de decir son todos unos traidores. Mi error fue hacerle una propuesta honesta a los gobernadores. Y unilateralmente empieza a recortar fondos en una política, lo hemos hablado la semana pasada, de desfinanciamiento de las provincias. Que las provincias no tienen cómo, hasta el momento no han podido unificar los gobernadores o las dirigencias provinciales una estrategia común para resistirse a esto. A esto que es un robo. Porque esa plata no es de la nación. La aportan los contribuyentes de todas las provincias. Y ahí tenemos muchos impuestos que no se coparticipan. El impuesto país, las retenciones que las ha subido Milei. Bueno, da para una discusión larga
Entiendo que la clase política y la llamada casta está muy desprestigiada, pero de todas maneras, cabe preguntarse ahora que empieza a salir todo esto del Club del Helicóptero, que no es casual que salga y que se empiece a banderear, cabe preguntarse algo en el análisis este histórico, este recorrido, por supuesto bastante esquemático que hemos hecho, es sobre las condiciones en las que se produjeron las situaciones políticas que se anudan en este relato del Club del Helicóptero. Y ahí hay una mezcla, primero, del año 55 al año 73, el desatino de pretender gobernar un país con la mitad de su pueblo, o sea, con la mayoría de su población, sin representación política, sin permitirle elegir a la que esa población quería elegir. Claro. O sea, no sé qué Club del Helicóptero se puede hablar ahí. Había una proscripción de hecho, no como Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no estaba proscripta. De Kirchner podía participar de la elección. Proscripción de hecho. Y posteriormente se produjeron hechos que tienen que ver con crisis económica, con impericia para construir una base de sustentación política o un movimiento político, como hemos visto en el caso del ingeniero Mauricio Macri, que no se extendió más ni pudo sostenerse. No sé qué hubiera pasado. Yo no puedo saber si él hubiera ganado la elección o no lo hubiera ganado. Lo que sí puedo saber es que él, por ejemplo, no hizo nada para mantener o para ampliar esa alianza que era Cambiemos. Nada. Sí sé que cuando asumió hubo un acercamiento con Sergio Massa, por ejemplo, lo llevó a Davos a Massa, Sí. como el peronismo sensato, y después eso se rompió. Entonces acá no se puede hablar de clubes del helicóptero cuando, por ejemplo, hay impericia política. Y es muy importante tener esto porque la conducta, tampoco sé cómo le va a ir a Milei. Pero Milei está quemando todos los puentes, ha quemado todos los puentes para ampliar su base de sustentación institucional. Ya ni siquiera hablemos cómo es la composición de ese 56% sobre el que se monta para hacer lo que hace y para decir lo que dice, sino de sustentación institucional. Porque él dice, el Congreso es un nido de rata, los políticos son una mierda, y lo único que hace falta para no ser todo eso que él dice, es ir a sometérsele. Pues digamos, Toto Caputo no es rata, ni es mierda, Scioli tampoco. O sea, gente de la política que está ahí, deja de serlo por el solo hecho de que Milei dice que no lo es. Entonces, ¿hacia dónde conduce todo esto? Y habría que ver, en vez de quedarse en las consignas estas del Club del Helicóptero, aprender por qué cayeron algunos presidentes, por qué fracasaron y por qué quedaron truncos algunos proyectos políticos de la orientación, digamos, de la derecha. En definitiva, ¿qué habría que preguntarse en este momento? ¿Qué está haciendo el presidente Milei para impedir que cualquier conspiración que pueda andar dando vuelta fructifique? ¿Qué está haciendo él como presidente? ¿Qué está haciendo él para evitar ese trauma a la República Argentina? Porque si nos ponemos a ver, por ahí el Club del Helicóptero, el propio Milei. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.